Muy bien, ya estamos en vivo, también por YouTube. Muy buenas tardes a todos. A nombre del comité organizador, la doctora Catalina Cruz Vázquez, doctor Víctor Orante Barrón y un servidor, Rodolfo Bernal, agradecemos su asistencia a la continuación de este ciclo de divulgación científica y tecnológica, DICITEC, que son conferencias de divulgación científica y tecnológica para público general y estudiantes impartidas por destacados especialistas. Entre los objetivos de DICITEC está dejar evidenciado qué tan importante es para cualquier sociedad su desarrollo científico y tecnológico, ya que de estos factores depende su verdadero bienestar, ¿no? Así como promover una cultura popular basada en el conocimiento y despertar el interés de los estudiantes por el estudio de las ciencias y las ingenierías. Agradezco mucho hoy a nuestro invitado, nuestro amigo y colaborador, el doctor Roberto Bedoñi, que es líder de investigación en el Laboratorio de Física de Radiaciones Médicas y Ambientales del Instituto Nacional de Física Nuclear en el Laboratorio Nacional de Frascati. Una breve semblanza sobre el doctor Roberto Bedoñi. Él es licenciado y maestro en física con especialización como físico médico por la Universidad de Bolonia de Italia y doctor en física por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Ha sido parte de la Agencia Italiana para Nuevas Tecnologías, la Energía y el Medio Ambiente, en donde desarrolló técnicas experimentales y computacionales para dosimetría y metrología de radiaciones de fotones, de partículas beta y de neutrones. En el 2004 se incorporó en el Instituto Nacional de Física Nuclear, en los Laboratorios Nacionales de Frascati, como responsable de la protección radiológica del mayor complejo de aceleradores de partículas italiano. Es el líder de investigación del Laboratorio de Física, Radiaciones Médicas y Ambientales del Instituto Nacional de Física Nuclear, Frascati. Las actividades del doctor Bedoñi son muy diversas, incluyen desarrollo de nuevos detectores, dosímetros, espectrómetros, sistemas de irradiación para aplicaciones interdisciplinarias, donde se utilizan radiaciones ionizantes, por ejemplo, radioterapia tradicional, hadronterapia, entre otros. Está certificado por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica, es miembro de la Organización Internacional de Estándares, del Grupo de Dosimetría de Radiaciones Europeo, de la Asociación Italiana Profesional Nacional de Expertos Certificados en Protección Radiológica, entre otros organismos del área. Y además es revisor de prestigiadas revistas académicas en el área de mediciones de radiación, dosimetría de radiaciones, protección radiológica, de instrumentación, pues varias, ¿no? Cuenta con más de 200 artículos en revistas indizadas con estricto arbitraje de alto factor de impacto. Pues tiene miles de citas a sus trabajos, lo cual pues es una muestra de la relevancia de sus contribuciones. Y bueno, podríamos hacer aquí una amplia historia por su trayectoria, ¿no? A pesar de su juventud, de su trayectoria tan relevante. Pero yo creo que va a ser más interesante para ustedes ya escuchar al doctor Roberto Bedoñi con su conferencia de hoy. Antes de dar la palabra al doctor Bedoñi, nada más rápidamente, a los asistentes, una petición, más o menos como a los 15 minutos de que empiece la conferencia del doctor Bedoñi, por el chat les vamos a compartir una liga para que por favor registren su asistencia. Pues sin más, escuchamos al doctor Roberto Bedoñi. Adelante. Gracias, y gracias por darse el tiempo por estar aquí. Muchas gracias, Rodolfo, Catalina y Víctor, del comité organizador. Poder atender a este evento de divulgación científica y tecnológica DICITEC es un honor, ya que llevo unos
15 años más o menos colaborando con el grupo del doctor Rodolfo y de la doctora Katy y desarrollando trabajos juntos con mucho provecho y cambiando personal y estudiantes entre mi laboratorio en el Instituto Nacional de Física Nuclear Frascati y la Universidad de Sonora, donde estuve dando curso hace unos años. En el marco de esta colaboración y de esta amistad, estuve muy contento de proporcionar unas ideas como una ideas y unos conceptos a nivel divulgativo, a nivel bastante sencillo, espero didáctico, para que entre las personas que escuchan, especialmente jóvenes estudiantes, jóvenes investigadores, surja la idea, la posibilidad o abrir un poco la oportunidad a ver, investigar y estudiar en este ámbito, en el ámbito de los neutrones, que a pesar de que son una partícula poco conocida o quizá poco estudiada, dejada un poquito al final de muchos cursos, esté presente en muchos ámbitos de la vida moderna. Daré más énfasis en la parte médica, porque muchas son las aplicaciones médicas en que aparecen los neutrones o se producen los neutrones como efecto deseado o como efecto parasíticos, como efecto no deseado. La presentación se divide en estas 5 partes: interacción de los neutrones con la materia y protección radiológica y unas pocas definiciones introductorias, neutrones en la vida moderna, detectores de neutrones, neutrones en medicina y conclusión. El neutrón sabemos que es una partícula subatómica, es un nucleón, o sea, uno de los constituyentes del núcleo atómico. Tiene masa como 2000 veces la masa del electrón, tiene masa muy parecida a la masa del protón, no tiene carga eléctrica neta, a pesar de que se componga de 3 partículas elementales subatómicas, que son los quark. Sabemos que los quark tienen carga fraccional y la suma de las cargas eléctricas de estos quark que producen el neutrón es 0, pero en su intimidad el neutrón está hecho de 3 de estos quark, cada uno de estos quark con una carga eléctrica que no es 0, pero sumándose los 2 quark down y el quark up producen una carga eléctrica neta 0. El hecho de tener carga eléctrica total 0 es una ventaja por el neutrón, porque cuando interacciona con los otros, con la materia, con los elementos, con la materia, puede penetrar al núcleo, porque al ser eléctricamente neutro no siente la repulsión eléctrica. En cambio, si esto es yo digo que es una ventaja, porque podemos utilizar el neutrón como como una probe, como una manera de investigar la estructura del núcleo. En cambio, si utilizamos los protones, por ejemplo, o los electrones, sabemos que sienten el campo eléctrico producido por electrones y protones de los demás átomos y núcleos, con lo cual si enviamos protones en un blanco de un material que queremos analizar, estos proyectiles que enviamos se verán afectados por la interacción eléctrica. En cambio, el neutrón, al ser neutro, no se ve afectado
por campos eléctricos y penetra muy bien la materia, y de eso lo podemos utilizar, como veremos en algunos casos, para investigar la materia. El neutrón fuera del núcleo atómico es inestable y tiene una vida media de 14,7 minutos. Solemos clasificar los neutrones en términos de energía. Hablamos de neutrones lentos por debajo del electron volt. Entre el electron volt y 10 electron volt son intermedios, rápidos entre 10 kiloelectronvolt y 20 MeV, y de alta energía por arriba de 20 MeV. Unas pocas definiciones matemáticas. La fluencia de neutrones es, si imaginamos una esfera muy pequeña, elemental, que tiene una sección geométrica dA, la tenemos aquí dibujada, y ponemos esta esfera elemental en un campo de neutrones, la fluencia de neutrones será el número de neutrones que cruza esta esfera partido por la sección dA de la esfera. Es una definición matemática. El hecho de utilizar una esfera como elemento definitorio nos permite pesar todas las partículas de la misma manera, independiente de su dirección. Por esto decimos que la definición fluencia de partícula es una definición isotrópica, o sea, no depende de la dirección. La fluencia está definida no solo para los neutrones, sino para cada tipo de partícula. Al tener la fluencia, esta letra griega phi, podemos definir una magnitud que nos dice cómo el neutrón, nos describe cómo el neutrón interacciona con los núcleos, con los demás núcleos, ¿no? Decía antes, si bombardeamos con neutrones un blanco de un cierto material, podemos, a través de lo que sale de esta interacción, explorar, estudiar este material. El concepto de interacción se describe con la sección efectiva sigma, letra griega, definida como la probabilidad de interacción de un núcleo por unidad de fluencia de neutrones. ¿Por qué por unidad de fluencia de neutrones? Esto es intuitivo, porque si en un cierto blanco, ¿no?, en una cierta muestra de material, la bombardeamos con un cierto número de neutrones por centímetro cuadrado, habrá un cierto número de interacciones. Si lo bombardeamos con el doble de fluencia, habrá doble número de interacciones. Pues la probabilidad de interacción partido por la fluencia es la sección efectiva de este núcleo, y solo depende del núcleo blanco y de la energía de los neutrones. Y también otra definición que nos puede ayudar, que es la dosis absorbida. La dosis absorbida, considerado un elemento infinitesimal de materia, de cualquier materia. Naturalmente a nosotros nos interesa más la materia biológica, ¿no?, el tejido humano, para los aspectos de protección radiológica. Entonces sería en este caso tejido humano, pero la dosis absorbida es el cociente entre la energía impartida por la radiación ionizante, no estamos hablando solo de neutrones, por la radiación ionizante, a la materia de masa dm. Y aquí tenemos la definición, se mide en joule por kilogramo, que tiene el nombre especial de Gray. Ok, estas son 3 definiciones que nos pueden ayudar un poco. Hablamos un poco de la atenuación de los neutrones en los materiales, ¿no? Aquí tenemos, esto es el resultado de una pequeña simulación matemática. Suponemos que este rectángulo negro es un bloque de carburo de boro. Digo carburo de boro porque el carburo de boro es un material B4C, un material que se usa mucho para absorber los neutrones porque tiene una elevada
sección efectiva, una elevada probabilidad de absorber los neutrones. Como vemos, si hay un haz si hay muchos neutrones paralelos que inciden de arriba hacia abajo, y esto es un bloque de carburo de boro, un paralelepípedo de carburo de boro de espesor 1 centímetro, ok, sí, de espesor 1 milímetro, perdón, 0,1 centímetro, o sea, 1 milímetro. Los puntos blancos nos dicen los puntos donde probablemente se producen las interacciones de los neutrones. Como podemos observar, la interacción del neutrón es un hecho probabilístico. O sea, si fuera un hecho determinístico, veremos que estos puntos blancos se concentrarían todo a una misma nivel de penetración, ¿no? A una misma distancia de penetración, porque sería el saber dónde el neutrón se absorbe, el punto donde el neutrón se absorbe o la distancia que el neutrón recorrería antes de ser absorbido, sería preconocido, predeterminado. Pues no es un hecho determinístico, sino es un hecho estocástico, probabilístico, caracterizado por un parámetro que es el libre trayecto o libre camino medio o libre trayecto medio o trayectoria libre media, que en el caso del carburo de boro es 0,1 milímetros. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte de las interacciones se lleva a cabo en el primer 0,1 milímetros, pero habrá interacciones que se producen en profundidades mayores. Y la ley de atenuación es una ley de tipo exponencial. Si queremos comparar la atenuación de los neutrones con la atenuación de los rayos X, aquí tenemos una gráfica interesante que nos da un coeficiente de interacción, este Mass Attenuation Coefficient, no tengo tiempo de introducirlo, pero es algo proporcional a la probabilidad de interacción de la partícula que tenemos aquí, función del número atómico de los elementos. Pues se ve que mientras en el caso de los rayos X de 100 kiloelectronvolt, o sea, la línea azul, hay una relación entre la probabilidad de interacción y el número atómico, y efectivamente esta probabilidad aumenta con el número atómico del material. En el caso de los neutrones, en este caso neutrones térmicos, o sea, neutrones cuya energía está en equilibrio con el ambiente, o sea, neutrones que tienen una energía convencional de 25 milielectronvolt, vemos que los puntos rojos no están distribuidos según una ley que siga o que dependa de manera inmediata, de manera matemática, del número atómico. Esto porque los neutrones, al penetrar el núcleo atómico, no sienten, no se dan cuenta de cuántos electrones hay, cosa que diferentemente siguen los fotones. Los fotones interaccionan de acuerdo con cuántos electrones por centímetro cúbico encuentran en su camino. Distinto es el caso de los neutrones. Los neutrones inspeccionan directamente el núcleo atómico y según la estructura nuclear de cada núcleo pueden interaccionar menos o más, sin una ley clara que dependa del número atómico o del número de masa. La interacción del neutrón depende de cómo es la estructura nuclear de cada núcleo. Esta probabilidad que llamamos sección efectiva o cross-section en inglés, como vemos, suele tener una importante dependencia de la energía y puede haber intervalos de energía, como en este caso, donde hablamos de la sección efectiva perdón, un momento que se me ha ido la... Ok.
vemos que en la región entre 10 a la 3 electronvolt y 10 a la 6 electronvolt, en el caso del hierro, este hierro estamos observando la sección total del hierro, de neutrones para hierro, hierro 56, y vemos que entre 10 a la 3 y 10 a la 6 electronvolt hay esta zona con resonancias. ¿Qué significa que hay resonancias? Significa que los neutrones se encuentran con distintos, al variar de sus energías, pueden resonar o pueden interaccionar con el núcleo en distintos niveles energéticos y de excitación. De manera que el resultado es que la probabilidad de interacción puede variar muchísimo con la energía, además que con el tipo de núcleo. En cambio, en el caso del hidrógeno, hay lo que llamamos scattering o dispersión elástico. O sea, el neutrón con el protón que constituye el núcleo del hidrógeno interaccionan como dos bolitas rígidas. ¿Okay? Es una colisión puramente mecánica. Y de hecho, la variación de la sección eficaz con la energía es mucho más suave. Hablamos un poco de protección radiológica. Claramente, en el tiempo que tenemos hoy, podemos dar solo unos pocos elementos, pero creo y espero que el efecto de dar estos pocos elementos sea lo de causar el interés especialmente de los jóvenes. Los neutrones son una radiación ionizante, no son directamente ionizantes como los electrones o como los protones o como las partículas alfa. ¿Qué pasa en el caso de los electrones, de los protones, de la partícula alfa? Interaccionan directamente con los átomos o la molécula del medio, produciendo excitación y ionización, porque ceden directamente su energía a los átomos o moléculas del medio. En cambio, los neutrones, para ceder su energía, ponen en marcha partículas secundarias cargadas, como protones o núcleos de retroceso, o partículas alfa, por ejemplo. Y estas partículas secundarias cargadas sí son partículas que ceden directamente sus energías a los átomos y moléculas del medio. Pues si imaginamos que este medio es el medio biológico, es nuestro cuerpo, el ceder energía a las moléculas, a las biomoléculas que están en el núcleo de la célula, produce un daño biológico. Y la protección radiológica justo se ocupa de limitar el daño biológico o, dicho en términos de radioprotección, limitar los efectos estocásticos, que son efectos probabilísticos. ¿Qué son los efectos estocásticos en protección radiológica? Son los efectos inducidos por la radiación ionizante, en particular tumores letales, no letales y efectos hereditarios en las primeras dos generaciones. Son efectos probabilísticos. ¿Por qué? Porque hasta la singola partícula ionizante o el singolo rayo gamma que viene de los rayos cósmicos, ¿no? A los cuales somos constantemente expuestos, hasta la singola partícula de un flujo de rayo cósmico puede inducir un tumor en una persona. Lo que pasa es que la probabilidad es infinitamente baja por la singola partícula que viene de los rayos cósmicos. En cambio, si nos exponemos no en el campo cósmico que tiene una intensidad baja, si en cambio nos exponemos en el núcleo del reactor nuclear, donde la intensidad del campo de partículas nucleares es millones, billones de veces más intensa, entonces seguramente vamos a tener una probabilidad mucho más alta de tener dichos efectos.
Ok, o sea que lo que en protección radiológica decimos que los efectos estocásticos son efectos probabilísticos sin umbral, o sea, no hay una dosis mínima o una dosis de umbral por debajo de la cual no hay efecto. Estamos asumiendo, porque ahí hay mucha incertidumbre en los estudios epidemiológicos, estamos asumiendo que hasta la singular partícula llegando a una persona puede causar un daño biológico. Pues el indicador, el índice estadístico que nos permite cuantificar el daño biológico o el daño debido a estos efectos estocásticos es la dosis efectiva. Ya hablamos antes de dosis, lo que pasa es que esta dosis no es la dosis absorbida que definimos antes, sino es una combinación de las dosis absorbidas en todos los órganos o tejidos de nuestro cuerpo. Cada dosis pesada por el tipo de partícula que la causó y por el tipo de órgano, porque distintos órganos tienen distinta susceptibilidad. ¿Ok? Y aquí tenemos la definición de cómo es esta suma pesada. A la derecha tenemos un coeficiente de conversión que en el caso de neutrones nos dice en función de la energía en megaelectronvolt cuál es la eficacia, por decirlo de alguna manera, de estos neutrones. Y se ve que la eficacia es muy baja, hasta unos 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 megaelectronvolt, lo cual sería el campo epitérmico o intermedio, y después aumenta con la energía hasta tener un máximo a energía del orden de 100 MeV o miles de MeV. ¿Qué es este índice que tenemos aquí, este pico Siever por centímetro cuadrado? Es la dosis la dosis efectiva por unidad de fluencia, o sea, es la dosis que produce en el cuerpo la fluencia unitaria de neutrones de distinta energía. Por esto, esta curva nos permite comparar la eficacia de distintas energías de neutrones en producir efectos biológicos. Claramente lo estoy hablando de manera muy simplificada, pero lo repito, el objetivo es lo de poner en marcha la curiosidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver dónde encontramos los neutrones en la vida de cada día. Bueno, son muchas las aplicaciones. Vemos, por ejemplo, en la industria nuclear, sabemos que la fisión nuclear nos produce, en los reactores nucleares, producir energía. Hay unos isótopos que son físiles, como el uranio 235, que cuando reciben un neutrón térmico o un neutrón lento, se dividen en dos grandes fragmentos, que son los productos de fisión. Y además se producen algunos neutrones secundarios. Aquí tenemos un poco una gráfica de esta reacción nuclear. Y esta reacción de división del núcleo produce energía, porque estos fragmentos que se producen llevan una energía importante. Esta energía es la energía que transferida a un medio, como podría ser, por ejemplo, el agua del reactor, calienta y produce energía eléctrica a través de un proceso de conversión. Para poder tener la cadena de fisión nuclear necesitamos tener neutrones, y de hecho estos neutrones son en un reactor nuclear están presentes a niveles muy importantes de fluencia y de tasa de fluencia, y el reactor efectivamente necesita ser blindado para poder proteger a los trabajadores y a la población. Otra reacción nuclear que esperamos pueda producir energía más limpia dentro de, no sabemos cuánto, posiblemente un par de décadas, no lo sé, sería la fusión nuclear, el proyecto ITER. En lugar de dividir el núcleo del átomo, vamos a fusionar dos núcleos ligeros en un núcleo más pesado.
Esto es la fusión nuclear que produce energía. El proyecto ITER, que se está desarrollando en Cadarache, en Francia, además que en muchos centros que colaboran, se propone de producir un prototipo de reactor de fusión nuclear para producir energía. Otra vez, los neutrones se producen en este proceso de fusión y es necesario medirlo para la diagnóstica del proceso y también para la protección de los trabajadores y de la población. Como decía antes, los neutrones se utilizan para explorar la materia. De hecho, hay unas facilities que producen intencionalmente neutrones, se llaman Large Scale Neutron Science Facilities. Ejemplo de estas facilities son ISIS en el Reino Unido, cerca de Oxford, Spallation Neutron Source en Estados Unidos, Institut Langevin en Francia. Son reactores nucleares o aceleradores de partículas que producen neutrones. En el caso de la fotografía, esto es el sitio de la European Spallation Source en Suecia, donde se ve un sitio de fabricación enorme para producir este enorme acelerador de partículas que va a producir neutrones, y estos neutrones se van a enviar, se van a utilizar para estudiar la materia. Es un proyecto muy importante, con mucha financiación y muchos países involucrados, que demuestra cuánto importante es el neutrón como método de exploración de la materia y de sus propiedades. Una cosa interesante son los soft errors. Hay documentado que en el 7 de octubre del 2008 hubo casi un accidente de avión, porque un neutrón de los rayos cósmicos causó una transición en una memoria de la electrónica de un Airbus. Claramente, neutrones hay en el planeta Tierra debido a los rayos cósmicos. Al aumentar de cuota, o sea, el flujo de estos neutrones aumenta. A las cuotas donde vuelan los vuelos comerciales, hay flujos de neutrones suficientes como para producir de manera apreciable sobre muchos vuelos y muchos años errores en la electrónica de los aviones. De hecho, las empresas que fabrican aviones y electrónicas para aviones hacen test de sus chips en facilities donde se producen neutrones, como las facilities de las cuales hablamos en la slide antecedente, para ver el efecto de los neutrones en sus electrónicas. Los neutrones son utilizados en seguridad nacional. Por ejemplo, si en un camión, en un transporte, se detecta que produce un señal de neutrones por encima del nivel natural cósmico, podría significar que está transportando materiales nucleares especiales como plutonio, por ejemplo. De hecho, a los bordes y en las aduanas, a los aeropuertos, están poniendo detectores de neutrones para detectar posibles tráficos ilícitos de material nuclear. Otra aplicación de los neutrones, la radiografía con neutrones. Aquí en la derecha hay la fotografía de una máquina fotográfica. Esta fotografía no parece un rayos X, pero no está tomado con rayos X, sino con neutrones. Como vimos hace unas diapositivas, que neutrones y fotones son bastante complementarios, porque mientras que los fotones se interaccionan más con materiales de elevado número atómico, los neutrones tienen una probabilidad de interacción que no depende del número atómico, así que pueden poner en evidencia materiales
que inspecciones a rayos X no ponen en evidencia. Por ejemplo, es posible con una radiografía hecha con neutrones ver si dentro de un bloque de una caja de acero muy grande se encuentra un vaso de agua, por ejemplo. Los neutrones penetran muchos centímetros de metal y se ven atenuados por una pequeña cantidad de material hidrogenado, como el agua. Por esto digo que los neutrones se pueden utilizar para detectar humedad en grandes conjuntos, como por ejemplo materiales metálicos, por ejemplo. O por ejemplo se usan los neutrones para ver la integridad de grandes fusiones en la industria del hierro. Estas grandes fusiones tendrán pequeñas discontinuidades donde penetra el aire. Con una radiografía por rayos X nunca se podría ver porque es mucho material que atenúa los rayos X. En cambio, los neutrones que penetran los metales podrían detectar discontinuidades en estos manufactos. Otra manera de utilizar los neutrones es lo que llamamos agricultura inteligente, es usarlos para medir la humedad del suelo. Usar neutrones producidos por una fuente o usar los neutrones que vienen del campo cósmico. Los neutrones también se utilizan en la industria petrolera porque al ser los neutrones muy sensibles a la humedad, enviar neutrones en un estrato de roca del suelo y medir los neutrones que vuelven para atrás, volverán más o menos neutrones según la cantidad de humedad o de hidrocarburo, especialmente, que puede haber en este estrato de suelo, porque claramente el neutrón es muy sensible al hidrógeno. El hidrógeno está presente en el agua, pero también está presente en los hidrocarburos. Por esto los neutrones son utilizados para la explotación petrolera. También la análisis de activación neutrónica es un método utilizado para la análisis cualitativa y cuantitativa de elementos. Se bombardea con neutrones unos blancos y según la radiación secundaria que se produce debido a la interacción de los neutrones, se va a identificar qué tipo de radioisótopo o de isótopo o de elemento químico se encuentra en este blanco y cuánto hay de cada tipo. Y después habrá aplicaciones médicas que la vamos a ver dentro de unos pocos minutos. Antes de ver las aplicaciones médicas, me gustaría gastar unas palabras en cómo se miden los neutrones, la detección de neutrones, cómo los neutrones sabemos que tienen una probabilidad de interacción o una sección eficaz muy distinta al variar de la energía de los neutrones, al variar de los isótopos, para detectar los neutrones es más conveniente utilizar aquellos isótopos que tienen más alta sección eficaz. En el campo de los neutrones lentos, o sea, neutrones del orden del electronvolt de energía, se suele utilizar estos elementos, estos isótopos, al interior de detectores o sea, se suele enriquecer materiales sensibles, sensores eléctricos con estos elementos para que se vuelvan sensibles a los neutrones térmicos. Y estos elementos son boro 10, litio 6, helio 3, y son los elementos que más se utilizan en los detectores de neutrones. Un caso bastante frecuente para medir no solo la presencia de los neutrones, sino su energía, es la espectrometría con esferas Bonner. Son esferas de polietileno. El polietileno es CH2, contiene mucho hidrógeno. Entonces, hay un conjunto de esferas de diámetro variable de 6 centímetros hasta 30 centímetros. Al aumentar del diámetro de la esfera, aumenta la energía
que preferencialmente se termaliza. ¿Qué quiero decir? Si miramos este figura abajo izquierda, es una esfera con un detector de neutrones térmicos al centro. A es un neutrón de energía muy alta. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la energía optimal para esta esfera. Si la energía es muy alta, el neutrón hace dos dispersiones elásticas en el polietileno y se escapa de la esfera. En el caso C, el neutrón tiene muchas interacciones y se absorbe en el hidrógeno del polietileno. En el caso B, el neutrón se, a través de múltiples dispersiones elásticas con el hidrógeno del polietileno, baja su energía hasta volverse térmico y ser detectado en el detector central. Cada diámetro de esfera tiene una energía optimal de respuesta. Y aquí a la derecha tenemos, función de la energía de los neutrones, la respuesta o, digamos, la sensibilidad del detector dentro de esferas de polietileno de distinto diámetro. Al elaborar la información, la respuesta del detector dentro de estas esferas de distinto diámetro, uno puede determinar no solamente si hay neutrones, sino cuántos neutrones hay en cada intervalo energético. Aquí tenemos ejemplos de espectros de neutrones que se encuentran en sitios de la medicina, un LINAC para radioterapia oncológica y un acelerador de investigación de alta energía como el CERN. A derecha tenemos distribución energéticas de los neutrones en estos ambientes y vemos que hay neutrones a partir de energías térmicas, 10 a la menos 8, a 10 a la menos 9 megaelectronvolt hasta megaelectronvolt o decenas o cientos de megaelectronvolt. O sea que en los campos realistas los neutrones se encuentran en todos los intervalos de energías. La manera más sencilla de medir los neutrones es la de utilizar un detector de neutrones térmicos al centro de una esfera de polietileno de entre 20 y 25 centímetros de diámetro. Es lo que llamamos REM counter. Y se intenta modelizar este instrumento de manera de que su respuesta en función de la energía de los neutrones se acerque lo más posible a la definición teórica de la magnitud dosimétrica de la dosis efectiva. Y también hay dosímetros que se pone el personal que trabaja en centros nucleares o en centros donde hay campos de neutrones para intentar cuantificar la exposición de estos trabajadores a la radiación neutrónica, porque sabemos que de esta exposición deriva el riesgo radiológico. Y naturalmente el objetivo de la radioprotección es limitar el riesgo de los trabajadores y de las personas de la población, limitar el riesgo a valores muy bajos y claramente aceptables según los criterios sociales y económicos de que cada país adopta. Para tener una idea, el límite de dosis efectiva de un año de un trabajador expuesto a radiaciones es de 20 milisievert. El límite de una persona de la población es de 1 milisievert cada año. Este límite está recomendado para la ICRP, International Commission on Radiological Protection, está recibido por la International Agency for Atomic Energy, la IAEA, y también para las leyes de cada país o estado autónomo. Unas palabras sobre la producción de neutrones en campo médico. Hay varias situaciones donde se producen intencionalmente para fines terapéuticos o diagnósticos o
se encuentran como efecto parasíticos los neutrones. Vemos ejemplo de la medicina nuclear. Sabemos que en el diagnóstico de medicina nuclear, en la cintigrafía, se utilizan varios radioisótopos como trazadores, especialmente el tecnecio 99 metastable, que principalmente se produce en reactores nucleares como fragmento de fisión. Y recordamos la fisión nuclear produce del núcleo de uranio que absorbe un neutrón lento, se producen productos de fisión, que son dos núcleos más ligeros. En algunos casos se producen núcleos de molibdeno 99. El molibdeno 99 es el padre en la cadena radioactiva del tecnecio 99 metastable, que es el trazador radioactivo que se usa en más del 90%, o diría 95%, de la diagnostica cintigráfica. Una nota, hubo unos cuantos cierres, planificado o no planificado, de plantas nucleares que producen este isótopo 99 molibdeno, que causaron la que se llamó crisis del tecnecio. La producción mundial cayó y el coste de los exámenes cintigráficos aumentó en todo el mundo. Por esto, los países comenzaron a financiar proyectos de investigación para producir molibdeno 99 o directamente tecnecio 99 metastable a través de métodos alternativos. Hablamos ahora de la radioterapia oncológica con LINAC de electrones. Cada hospital que tenga radiooncología tiene un LINAC medical de electrones. Se estima que más de 5 millones de pacientes oncológicos cada año reciben radioterapia con estas máquinas. Y también se estima que para los 10 cánceres más frecuentes, más del 50% de los pacientes se le suministra radioterapia con estas máquinas. Estas máquinas son aceleradores de electrones con energía hasta 25 mega electronvolt, y son aceleradores donde la energía de los electrones deriva de un equipo a radiofrecuencia llamado magnetron. Es un amplificador de radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia se inyecta en un tubo de vacío donde se encuentran los electrones, y los electrones reciben energía de esta radiofrecuencia y aumentan sus energías hasta estos valores, 6 hasta 25 megaelectronvolt, utilizados para tratar el tumor. O sea, se irradia el paciente con estos electrones de alta energía. Aparte el tratamiento radioterápico, es interesante saber que cuando estas partículas, estos electrones, interaccionan con los componentes del acelerador, producen neutrones secundarios, en particular el blanco del acelerador, que produce fotones secundarios, con lo cual se irradia al paciente, y los colimadores del acelerador son elementos donde la interacción de la radiación electrónica o radiación fotónica secundaria produce neutrones secundarios en energía del orden del megaelectronvolt. Estos neutrones del orden del megaelectronvolt salen de la cabeza del acelerador, interaccionan con los materiales de la sala, bajan su energía hasta energía térmicas, produciendo un espectro complejo como lo que vemos aquí a la derecha, donde las energías de los neutrones varían desde térmico hasta electronvolt o algunos hasta megaelectronvolt o algunos megaelectronvolt. A la izquierda tenemos la planta, la mapa típica de un búnker de radioterapia, donde vemos la máquina, vemos la sala y una especie de laberinto que se utiliza para atenuar la radiación.
si no hubiera este laberinto, se debería poner una puerta de acceso muy espesa para reducir, para atenuar la radiación que se produce dentro del búnker, radiación fotónica y neutrónica. Para tener una idea, un paciente que se trata con radioterapia con energía por arriba de 10 megaelectronvolt de electrones, 10 megaelectronvolt es más o menos el umbral para la producción de neutrones secundarios. Un paciente que trata un tumor con esta fuente de neutrones, con esta fuente de radiación, recibe, debido a los neutrones, decenas de milisievert a lo largo de toda la curación. Claramente la exposición del paciente está justificada porque tiene el objetivo primario de curar el tumor, pero como efecto secundario el paciente se irradia uniformemente a neutrones, porque si la energía de tratamiento es arriba de unos 10 megaelectronvolt, se producen neutrones secundarios. Y claramente hay que tener en cuenta la protección radiológica de los empleados sanitarios, pero para ello está el búnker. El búnker atenúa la radiación de manera de que para lo que son los empleados sanitarios se cumple perfectamente los límites de exposición previsto por ley. En cambio, la exposición del paciente no está sujeta a la ley, porque en el caso del paciente está justificado exponerlo, porque el paciente necesita recibir el haz de fotones o el haz de neutrones para curar el paciente. La presencia de neutrones secundarios es inevitable y la tomamos como efecto secundario. Aquí tenemos una gráfica que nos dice, al variar de la energía de estos aceleradores, cuántos neutrones se producen, y son muchos, son del orden de algunos 10 a la 12, entre 10 a la 11 y 10 a la 12 neutrones producidos por Gray suministrado al isocentro de la máquina. Unas palabras sobre los ciclotrones para producir trazadores radiactivos que se utilizan en el diagnóstico PET, Positron Emission Tomography, muy utilizada en el diagnóstico de cáncer, entre otros. Los ciclotrones son máquinas que aceleran partículas nucleares, no electrones, como en el caso precedente. En el caso de antes era un LINAC, un electron LINAC, un acelerador lineal de electrones. Aquí es distinto, siempre es un acelerador de partícula cargada, pero son partículas pesadas, deuterio y protones, y el acelerador no es lineal como el LINAC, sino es un acelerador cíclico. Estas partículas cargadas se aceleran hasta energía del orden de algunos megaelectronvolt y se envía a un blanco de un cierto material. Las reacciones nucleares en este blanco producen los isótopos radioactivos que se usan como trazadores para el diagnóstico PET. El diagnóstico PET ha aumentado muchísimo su utilizo en los últimos 20 años de manera exponencial y sigue aumentando. Es un diagnóstico muy utilizado. Aquí tenemos las reacciones nucleares que se utilizan en ciclotrones para producir los trazadores PET. Los trazadores PET más utilizados son el carbonio 11 con 20 minutos de medida, el nitrógeno 13, el oxígeno 15 y el fluoro 18. El fluoro 18, por su vida más larga, es lo que más se utiliza. Y de hecho más del 90% de los diagnósticos PET se llevan a cabo con fluoro 18. Aquí también hay algunos detalles más tecnológicos de la energía de los protones, de la muestra que se utiliza, una muestra de un par de gramos de agua líquida donde el oxígeno está sustituido con oxígeno 18. Protones donde son agua totalmente enriquecida con oxígeno 18, se envía una corriente de protones de decenas de miliamperes por 30 minutos hasta 2 horas y se producen una cierta cantidad de este isótopo fluoro 18. Bien, para cada átomo de fluoro 18 que se produce, también se produce un neutrón. Es un efecto no deseado, colateral, pero hay que tenerlo en cuenta
para blindar para el tema de la protección radiológica de los trabajadores y de la población. De hecho, aquí vemos ejemplos de búnker donde se ponen estos ciclotrones. A la izquierda hay un búnker sin laberinto. De hecho, como vemos, la puerta es una puerta enorme que se tiene que mover con un mecanismo muy complicado. En el caso de derecha no hay una puerta muy grande, hay un laberinto que atenúa la radiación y una puerta más pequeña al final del laberinto. Tenemos aquí espectros de neutrones o distribución energética de los neutrones típicas en salas como estas. Para dar una idea, estos muros son del orden de 2 metros de concreto. En el primer caso, la puerta sin laberinto tiene un espesor de 1,8 metros de concreto equivalente. O sea, son blindajes muy importantes. Vemos ahora en una situación donde los neutrones se utilizan como partícula terapéutica directamente, es el único caso moderno en la radioterapia moderna. Elaboro Neutron Capsule Therapy BNST, o sea, un fármaco cargado de boro 10, típicamente la borofenilalanina, se inyecta al paciente. Sabemos que este tipo de molécula van prevalentemente al tumor, porque el tumor tiene característica de ser hipercaptativo con respecto a azúcares y moléculas similares, así que esta molécula se tende a concentrar al tumor. Al concentrarse en el tumor, un efecto importante es que llega al tumor mucha cantidad de boro 10, porque esta molécula está marcada con boro 10. Después se irradia el paciente con neutrones lentos. Recordamos que una reacción muy importante es la captura, una reacción muy probable con sección eficaz muy alta, es la captura, la absorción de neutrones lentos en el boro 10. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando hay esta reacción nuclear? El núcleo de boro 10 se cinde, absorbe un neutrón y se divide en 2 fragmentos, una partícula alfa y un núcleo de litio 7. Estos 2 fragmentos son directamente ionizantes, son muy ionizantes y en un rango de 5 a 10 micrómetros en la celda destruyen todo lo que encuentran. Por esto, el efecto es destruir el núcleo de la célula tumoral. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de radioterapia? Aquí vemos una de las fotos típicas de las publicaciones, ¿no? Un paciente antes y después del tratamiento. Es una terapia selectiva porque el cáncer muere célula por célula. Si en 2 células cercanas, una tiene el boro 10 y la otra no, la célula con el boro 10 muere, la célula sin boro 10 no muere. Esto es un caso ideal. En realidad sabemos que un poco de boro 10 también va en los tejidos sanos, un poco de daño habrá también en los tejidos sanos, pero como sabemos siempre hay pro y contras de cada terapia y efectos colaterales. Es bueno para tumores infiltrados, exactamente porque es un tratamiento selectivo. Los tejidos sanos con una concentración de boro mucho menor se dañan menos. Es insensible a la condición de hipoxia. Sabemos que los tumores, al ser muy densos, al ser las células tumorales muy densamente presentes en el tejido, tienden a tener condición de hipoxia y este tipo de tratamiento radioterápico no disminuye su eficacia en condiciones de hipoxia. En cambio, el tratamiento radioterápico con electrones o fotones es menos eficaz en condiciones de hipoxia. Se indica este tipo de tratamiento para tumores resistentes a radiación como cabeza y cuello recurrente u otros. Y, por ejemplo, en Japón, este tratamiento está garantizado por el Sistema Sanitario Nacional para cabeza y cuello recurrente, por ejemplo. Y para los tumores que están indicados hay una buena esperanza de vida y calidad de vida para los pacientes. Esta BNST
tradicionalmente se hace en reactores nucleares porque necesita campos de neutrones lentos muy intensos, lo cual limitaba bastante el acceso y la difusión en la población. Ahora, en cambio, hay una forma que es la Accelerator Based Neutron Capture Therapy, donde el campo de neutrones no se produce más con un reactor nuclear, sino con un acelerador de partículas como protones o deutones compacto que entra en una sala hospitalaria. Con lo cual hay compañías e empresas que están construyendo y vendiendo a hospitales estas máquinas para poder tratar con BNST sin tener que llevar al paciente a un reactor nuclear. Varios se están desarrollando por el mundo, unos 16. En Europa el primero ya está operativo a nivel de finalización y de controles de la máquina, de instalación en Finlandia, en Helsinki. Se espera que comience al final de este año a los primeros ensayos clínicos con pacientes y varios centros se están construyendo o se prevén construir dentro de pocos años en Italia, en Reino Unido, España, Polonia y Alemania, por lo que es Europa. Y otros especialmente se van a construir en Japón, Taiwán y Estados Unidos, no estoy seguro. Bueno, no puedo no decir nada, como he hablado de terapia con neutrones, de la hadron therapy, que es otra frontera de la radioterapia. Bueno, aquí no se trata el paciente con neutrones, a pesar de que los neutrones aquí también se producen como efecto secundario del tratamiento, sino se trata el paciente con protones de alta energía, orden de 200 megaelectronvolt, porque con esta, debido a la manera de perder energía de las partículas cargadas de alta energía, es posible tener una precisión muy alta en el sitio del paciente donde se quiere hacer digamos, donde se quiere dejar la energía de las partículas, o sea, modulando la energía de las partículas de los protones, uno puede decidir que el máximo de efecto, el máximo de energía absorbida y el máximo de daño lo tenemos a 15 centímetros de profundidad, 20 centímetros, y claramente conformando el haz, poniendo el paciente en distintos ángulos, se puede arquitectar el tratamiento de manera que este pico de máxima energía absorbida y de máximo daño biológico se confine en todo el volumen del tumor y 0 o muy poco por ciento en los tejidos sanos, porque la característica que tiene la terapia hadrónica es la de tener un nivel de preservación de los tejidos sanos muy elevado con respecto a la terapia tradicional, radioterapia con electrones o con fotones. Pero esto solo es una diapositiva que enseño porque hablando de radioterapia, hablando de nuevas terapias, es el caso de mencionarlo, es una terapia que se está difundiendo mucho, hay varios centros de protonterapia o hadroterapia en general, en Italia hay 3, en Europa creo que va a haber dentro de poco tiempo va a haber unos 50, en Estados Unidos hay varios, especialmente de protonterapia, esto es seguramente una frontera muy importante de la radioterapia oncológica. Y aquí se producen neutrones, sí, porque la interacción de estas partículas cargadas de alta energía, de estos protones de cientos de megaelectronvolt, la interacción de estas partículas con el cuerpo humano y con los materiales del acelerador y de la sala, produce como efecto secundario neutrones. Entonces habrá que blindar la sala teniendo en cuenta de todas las radiaciones secundarias que se producen, entre los cuales los neutrones. Concluyo muy rápidamente, las aplicaciones de los neutrones o los ámbitos donde esto se produce han aumentado mucho en las últimas 2 décadas y los nuevos desafíos relacionados con estos campos requieren personal
muy bien entrenados, capacitados, y no me refiero solamente a físicos o ingenieros, sino químicos, naturalmente químicos y químicas, biólogos y biólogas, radiobiólogos, radiobiólogas, médicos y médicas, y os agradezco muchísimo por vuestra atención y por vuestra paciencia, y dejo la palabra al comité organizador. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Bedoñi por esta interesante conferencia. Tenemos tiempo para una pregunta. Aquí Alessandra Campoy está levantando la mano. Adelante, Alessandra. ¿Sí? Preguntó en el chat, Rodolfo. No se escucha. No sé si habrá una pregunta en la chat. Sí, esta es la primera pregunta de Alessandra Campoy. La pregunta es, ¿cuáles son los retos a superar en la detección y dosimetría de neutrones? Sí, gracias por la pregunta. Hay mucho desarrollo en esto, porque uno de los problemas, bueno, no he tenido mucho tiempo para poder hablar de esto, pero uno de los problemas es que el material que tradicionalmente se utiliza por su elevada sensibilidad a los neutrones es el helio 3. Como hay escasez de este material a nivel mundial, debido al hecho de que este material derivaba de la cadena de armas nucleares, con los varios acuerdos de no proliferación hay menos armas nucleares, felizmente, pero también hay menos helio 3 disponible en el mercado, con lo cual mucho del desarrollo en detectores de neutrones es buscar sensores alternativos al helio 3. Esto es un ejemplo. Muy bien. Gibran está levantando la mano, pero no sé si tiene problema con el micrófono, ¿me escribió? No, ¿Sí? es que yo pensé que era tiempo para una pregunta nada más. No sabía si podía preguntar algo. Sí, adelante. Ok. Muchas gracias, doctor Bedoñi, por la presentación. La verdad es un tema bastante interesante. Y mi duda es con respecto a la información presentada en las últimas diapositivas, ya que considero muy curioso cómo hay alrededor de los 16 centros de terapia ahora con partículas nucleares, pero ya pasándonos a las otras partículas, las protónicas y la terapia, la hadron therapy,
quería preguntar si existe más o menos un número también de centros de investigación que estén haciendo este tipo de terapia, o por el momento es algo como que más de, no tanto en aplicación, sino como algo más teórico. No, 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 hay muchos centros por el mundo, ¿eh? Hay muchísimos centros de hidroterapia por el mundo. A ver si puedo encontrar si puedo encontrar unos datos más fiables. Comunque estamos hablando de más de 130 centros operacionales en el mundo, entre la mayor parte en Estados Unidos y en Europa, pero son muchos centros, y en Asia también se están construyendo bastante, especialmente de protonterapia, porque es comparativamente mucho más barata la protonterapia con respecto a la terapia con iones carbonio, que también se hace. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues por lo interesante del tema, abusamos un poco de tu tiempo, Roberto. Con una última pregunta. Adelante, Michelle. Adelante, adelante. Hola, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación, muy completa, muy ilustrativa. Mi pregunta es muy sencillo. Cuando estaba usted explicando acerca de las aplicaciones que tienen los neutrones antes de llegar a las médicas, mencionaba ciertas pues comparaciones que se hacen, por ejemplo, con el uso de los rayos X. Entonces, por ejemplo, en Europa sé que se está dando esta transición o ya tienen mucho más camino recorrido, pero por ejemplo en México no escuchamos mucho acerca de lo que se puede hacer con neutrones, por ejemplo, en el tema de seguridad. Incluso, por ejemplo, en las fronteras, todo lo que se utiliza en Estados Unidos son rayos X, ¿no? Mayormente. Entonces, aquí tiene que haber un aspecto, por ejemplo, económico. Hay un lado que tenga que ver con eso, que esté haciendo lenta esa transición, por ejemplo, de una tecnología a la otra. En realidad, gracias por preguntar, en realidad no es una tecnología mejor que otra, es una tecnología complementaria. O sea, sí con los rayos X se pueden detectar metales y esto es lo más utilizado, con la idea de detectar armas o cuchillos o lo que se puede encontrar en las maletas del aeropuerto o las cosas más densas, metálicas. Esto se queda como técnica estándar, pero además el tener a disposición una interrogación neutrónica permite ver cosas que con los rayos X no se ve, como por ejemplo si se está intentando contrabandar material nuclear especial, que podría servir, por ejemplo, para fabricar bombas nucleares. Por esto es seguramente una técnica diagnóstica o una muy cara, muchísimo más cara que un sencillo X-ray convoyer, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales se pone. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a aduanas ubicadas en grandes puertos de Estados Unidos tienen escáner de neutrones, por ejemplo. Lo que pasa es que normalmente uno no ve esto cuando pasa a la frontera de un aeropuerto, porque las maletas simplemente se le hace rayos X o poco más. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues muy interesante la plática en varias áreas, ¿no? Tanto de la ciencia y tecnología como en la vida cotidiana, sector salud. Pues agradezco una vez más a Roberto Bedoya, amigo y colaborador aquí por darse su tiempo, ¿no? Porque además para él allá son más de las 9 de la noche allá en Italia. Entonces, pues muchas gracias por apoyarnos con este tipo de actividades también aquí.
Pues muchas gracias y pues esperamos contar también con ustedes en el siguiente evento de Dicitec. De acuerdo. Buenas Gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes y buenas noches, Muchas Roberto. gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Entonces,